Elena, ¿de cuándo tenemos aquí el Cristo de Padre de Familia? Padre de Familia. Bien, pues una religiosa de este convento, Sorana de la Cruz Rivera, que vivió en la primera mitad del siglo XVII, estuvo vinculada con el marquesado de Priego. Los marqueses de Priego sabemos todos que fueron los patronos, quienes financiaron la obra de este convento y tenían una vinculación muy estrecha y bueno, bastante fuerte, porque muchas de sus religiosas pues pertenecían a esta familia. En concreto, volvemos a Sorana de la Cruz Rivera, era sobrina de los quintos marqueses de Priego. Ella, aunque nació en Sevilla, desde los 3 años de edad prácticamente vivió en Montilla y vino como educanda, como niña que venía a educarse con las monjas. Era habitual de la nobleza de la época que sus niñas, y bien o directas o bien cercanas, aprendieran de las monjas, tanto una educación muy completa desde el punto de vista humanístico, literario, de formación en retórica, como por supuesto religiosa. Pues bien, Ana de la Cruz se formó aquí en el convento, tenía una base cultural bastante amplia y una espiritualidad que destacaba, podemos decirlo así, ¿no? Además estamos en pleno siglo XVII, ¿no? Un siglo de un fuerte arraigo religioso y místico. Decidió ser religiosa, por voluntad quiso ser religiosa y profesó en este convento. Ya he dicho que de los testimonios de la época que la conocieron destacan muchísimo su humildad, su observancia, su religiosidad. Y esta religiosa pronto cayó enferma, con 22 años perdió el oído, pero conforme su salud, podemos decir, flaqueaba, ¿no? Pues era más su vinculación con Dios. Y no sé, iba destacando cada vez más, pero igualmente se sometía a grandes ayunos, a disciplinas que hacía que su salud flaqueara cada vez más, fuese más frágil. Llegó incluso a tener lo que se llamaba entonces mal de perlesía, que quedó inmovilizada de las extremidades inferiores, pero aún más aumentaba su unión con Dios. Y ella identificaba esa pérdida de salud con las crucifixiones que tuvo el mismo Jesucristo. Entonces, para ella, lo que podía ser un dolor físico, aumentaba su espiritualidad. En este trance de su enfermedad, su hermano, que era agustino, Fray Payo Afán de Rivera, le regaló una imagen de crucificado. Ella era muy devota a la pasión de Jesucristo y en concreto a Jesús crucificado. Y esta imagen, que es el Padre de Familia, fue el que ella tuvo en su año de enfermedad delante de su cama. Sabemos que le habló directamente, incluso la advocación de Padre de Familia fue el mismo Jesucristo el que le comunicó a Sorana que fuera la vocación que quería que llevara esta sagrada imagen, y desde entonces arraigó muchísimo la devoción al Padre de Familia en la comunidad. Además, Sorana de la Cruz, en esta santidad que ella desde vida mostró, ¿no? Pues ya se le atribuyeron distintos milagros, bien en el marquesado o bien porque en los últimos años de su vida, estamos hablando de los años 1645, 1650, ella fallece en 1650, hubo una peste muy importante que diezmó bastante la población. Entonces, la población de Montilla ya conoció las dotes de santidad de Sorana y muchos se encomendaron a ella. Entonces, en estas visiones que tenía con Jesucristo, ella misma le ofreció unas cruces de madera para que Jesucristo las bendijera. Y fueron muchos los montillanos que vinieron al convento a que le impusieran las cruces de Sorana de la Cruz. ¿Siguen existiendo aquí? ¿Siguen estando aquí? Aquí existen algunas en su capilla. ¿Por qué digo su capilla? Cuando muere en 1650, muere joven, con 44 años,
las mismas religiosas son conscientes del peso místico y espiritual de Sor Ana de la Cruz. Entonces, en la parte de la enfermería, en la parte de la clausura, donde ella, en el camastro, porque ella vivió con plena pobreza franciscana, pasó su enfermedad, allí acotaron un espacio dedicado a ella, que es lo que se llama como, en un principio, Oratorio de la Cruz, o de Sor Ana de la Cruz Ribera, y ahora se le conoce del Padre de Familia. ¿Por qué? Porque la imagen que ella siempre le habló y tuvo presente fue la imagen que tenemos aquí, recibiendo en estos días de novena el altar mayor de esta iglesia conventual de Santa Clara, y allí es donde se encuentra actualmente, en la clausura del convento. ¿Qué podemos destacar de la imagen? A nivel histórico sí, y a nivel histórico. Pues bien, su hermano, ya he dicho, su hermano que era fraile agustino, Fray Payo Afán de Ribera, existe un documento en el que hace constar la donación de este Cristo a su hermana en 1630 aproximadamente. Pero la imagen es anterior. ¿Por qué lo sabemos que es anterior? Pues por las características estilísticas, ¿no? La verdad es que es un Cristo que no es de grandes proporciones, es lo que antiguamente se llamaba menos de una vara, y la verdad es que tiene una perfección anatómica importante en lo que es la representación de todo lo que es su anatomía, ¿no? Luego tiene un realismo también bastante excepcional, ¿no? Lo que son las magulladuras del martillo, de la cruz, en las rodillas, en los clavos, en el costado. Pero luego vemos elementos un poco que nos retrotraen del barroco, ¿no? Vemos el paño de pureza, que es muy sencillo, con pliegues que se cruzan de manera vertical y no lleva hilo. Eso vemos que es un elemento que todavía pertenece al siglo XVI. Bueno, otro elemento importante fue que, ya he dicho, esa fama de santidad que adquiere Sor Ana de la Cruz Ribera también es conocida, por supuesto, por los marqueses de Priego, ¿no? Que están familiarmente vinculados a ella, son primos, y ya le profesan una gran devoción. Esto se manifiesta en la donación que le hacen, por ejemplo, de la corona, que es de oro y con rubíes y esmeraldas engarzadas, que fue donada por María Fernández de Córdoba, que es sexta marquesa de Priego, o los clavos que son de oro con diamantes, que lo regaló don Pedro de Aragón, que fue virrey de Nápoles y estuvo casado con otra Fernández de Córdoba, con Ana Fernández de Córdoba. Veo por lo que me cuenta que está todo lo que todas las donaciones están todavía documentadas y todavía, sí, ¿no? Sí. Eso alaba un poco la labor también de la propia monja, ¿no? De la abadesa, porque va a un control, ¿no? Un control, y por supuesto es elogiable la conservación del patrimonio que tiene este convento. Se debe a las religiosas. Ellas son las que han conservado este patrimonio. Hubo una época en la que, claro, los grandes conventos se quedaron más bien temblando de gente, y entonces hubo muchos que pues no podían mantenerlo y se fueron vendiendo. Sin embargo, Santa Clara parece ser que mantuvo, si no todo, casi todo el patrimonio, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, que desde que se construyó este convento ocupa una manzana muy importante de aquí en Montilla, y es un convento que conocemos, la mayoría de la iglesia, pero además tiene 3 claustros. Es uno de los conventos que podemos decir casi más grandes de Andalucía.